Bueno, seguimos en el anticorchazo y ahora nos vamos a dar un lujo que es un lujo para toda la comunidad, no solo de Chapadmalal, sino de todo Mar del Plata y todo el partido General Pueyrredón. El clima acá es una variante muy importante que nos define todo. Y vamos a hablar con un especialista, alguien que todos y todas los que vivimos acá lo vamos a ver como referente, porque siempre tira la posta. Yo le digo que para mí es el domador de vientos. Estamos hablando del profesor de geografía, especialista en meteorología, José Javier Merlos. Profesor, muchas gracias por esta entrevista. No, al contrario, Vicente, un gustazo que vengan a visitarme. Bueno, estamos acá, vamos a ver la central meteorológica donde él percibe la dirección de los vientos, la intensidad y el aparato, ¿no? Con el que se hace. Sí. Tiene un anemómetro, tiene un pluviómetro para medir la lluvia, tiene un barómetro para medir la presión atmosférica, la dirección del viento y bueno, esas son las variables más importantes que tenemos que tener en cuenta. Perfecto. Bueno, pero quería empezar por la geografía del lugar, del partido General Pueyrredón, que es tan complejo, tan enorme y tan variado, ¿no? Que tiene desde las sierras, en Sierra de los Padres, Santa Clara, Chapadmalal, otra punta, Batán, toda una zona rural, toda una zona muy urbana y que varía permanentemente el clima. ¿Existe una especie de mapa climático del partido General Pueyrredón? La verdad, sinceramente te felicito porque esa pregunta que me acabas de hacer, muy poco. Yo creo que me parece que no tengo memoria que me hayan hecho y está muy buena. Así que, bueno, va para la rato ahora. Ahora está bien. Tenemos tiempo, todo el tiempo que sea. No, sí, la configuración que tiene la costa de Mar del Plata hace que muchas veces el viento en un lugar, en un balneario o en una playa sea de una manera y en otras otra. De hecho, recién estábamos hablando de que pasando Chapadmalal, el viento está de tierra, del sector norte, y eso hace que la temperatura en ese lugar, en el borde sur del partido General Pueyrredón, es decir, San Eduardo, el Marquesado, ya tiene casi 30 grados, mientras que acá recién está mirando la temperatura, estamos a una cuadra, estamos en la zona de La Perla, estamos en 24 grados y medio. Bueno, eso para que ustedes se den una idea de lo que hace la configuración de la costa y muchas veces también la circulación general de la atmósfera. Como bien decías, las sierras también tienen un factor muchas veces en el microclima de lo que sería el partido General Pueyrredón y sobre todo la ciudad de Mar del Plata, porque a veces cuando sopla el viento de las sierras, del sector oeste-noroeste, eso hace que la temperatura ascienda y se seque un poco el aire. ¿Eso qué significa? Significa un microsonda. El sonda no es solamente de San Juan o de Mendoza. El sonda, todo lugar que tiene una determinada pendiente, una diferencia de altura, se produce un efecto sonda. Es decir, el sonda es un viento, nosotros lo conocemos los argentinos por ser típico de San Juan. De Mendoza, que te marea, que es como alto y caliente. Exactamente. Bueno, obviamente, con mayúscula, en San Juan y Mendoza se da perfectamente ese efecto, porque la pendiente va de los 5.000, 6.000 metros hasta los 600, 700 metros, donde están los valles precordilleranos, donde están las ciudades de San Juan y Mendoza, que es donde más percibe la gente. Pero acá, esa pequeña diferencia que tenemos muchas veces, lo hemos visto a lo largo de todos estos años, cada vez que tenemos que hacer el pronóstico. Vemos que Mar del Plata, con ese efecto, ese microsonda, tiene más temperatura que Miramar y que Santa Clara, por ejemplo, porque el viento baja de las sierras, se calienta, se seca y en general tiene quizás 2-3 grados más que el entorno. Eso es lo que produce la sierra. Otra cosa que produce la sierra es, generalmente a costas altas tenemos profundidades en el mar más pronunciadas cercanas a la costa. ¿Y eso qué significa? Significa un fenómeno que se llama upwelling, es decir, que el agua fría que está en el fondo sube hacia la superficie. Por lo tanto, muchas veces tenemos temperatura del agua de mar inferior al entorno. Eso sobre todo se ve en Cabo Corrientes, en Playa Chica, quizás también un poco en Varese ya cambia, pero fíjate lo que hace también el tema de las sierras, porque costa alta, pero bueno, Mar del Plata está acá, o sea, se fundó porque es la zona más linda, más pintoresca de toda la costa bonaerense. Así es, bueno, y teniendo en cuenta este mapa, esta complejidad enorme, yo te quería preguntar cómo haces para
para dar tus reportes que son tan detallados con los cambios de horarios, en los que cambia, que son... Por eso para nosotros la comunidad acá, el profesor es nuestra joya del Nilo, no queremos que... Pero tanto en verano como en invierno, porque también con las nevadas, a veces cuando hay agua nieve, no sé, en Chapadmalal y acá no, esa determinación tan precisa de los cambios, ¿cómo la armas? ¿Tenés mucha experiencia o es a veces intuición o a veces qué prevalece, qué viento va a prevalecer sobre el otro? ¿Cómo es más o menos el proceso de armar esos reportes? Sí, las dos cosas, Vicente. O sea, la experiencia suma muchísimo y bueno, y a veces la intuición, pero bueno, la intuición sabemos que está ligada, no es que viene de la nada, no es o sea, puede ser algo subjetivo, pero... porque yo desde que tengo uso de razón, que me gusta la meteorología, nací en Mar del Plata, soy nieto de pescadores, lo que tengo así de conocimiento, los primeros conocimientos me los dio mi abuelo a través de su actividad como pescador, pero bueno, en general suma la experiencia. Vivir en Mar del Plata es fundamental para dar los pronósticos acá, y como vos bien decías, muchas veces, bueno, tenemos agua nieve o nieve, como pasó este año en Miramar o en la zona sur del partido del General Pueyrredón, y aquí en la ciudad nos quedamos casi siempre con las ganas. A veces al revés también, ¿no? Ha pasado. Ha pasado una vez, que fue el 1 de agosto del 91, donde tuvimos, y bueno, pero eso se dio justo, fue una casualidad, una bendición de que, bueno, justo nevara más aquí en la punta, sería en la saliente del Cabo Corrientes hacia el mar, que generalmente ese factor nos juega en contra, porque el hecho de tener mucha influencia oceánica hace que los veranos sean más tranquilos en cuanto a temperaturas extremas y los inviernos no tengan mínimas tan bajas. Y ahora también tenemos que hablar, creo que vos lo mencionaste, el tema del efecto urbano. La mancha urbana de Mar del Plata ha crecido muchísimo y eso también lo tenemos en cuenta. Y eso lo tengo en cuenta yo cuando tengo que dar las mínimas o cuando tengo que dar las máximas, porque no solamente por el efecto urbano, sino también por toda esta masa oceánica que tenemos, que hace que a veces la temperatura, y sobre todo en esta época del año, las máximas a veces digo, ¿qué digo? Entonces tengo que dar una máxima a veces para acá donde estamos, para el barrio de La Perla o el centro, y otra máxima para Belisario Roldán, para, qué sé yo, el barrio Hipódromo, pues cambia las máximas. Hoy, por ejemplo, también es algo que está sucediendo en estos momentos. Sí, me acuerdo tu reporte ahora de diciembre, donde hiciste todo la prevención mensual y hablabas de un diciembre como realmente fue. O sea, ¿cómo haces para hacer una prevención más o menos del mes? Bueno, esas son tendencias y vamos viendo los mapas pronosticados y vamos viendo que si esas tendencias se van cumpliendo, ahí me largo a decir de que realmente va a ser un mes con determinadas características. Yo a fines de diciembre dije que enero iba a ser muy variable y que íbamos a tener picos de calor. Bueno, y así se dio. No es común, nosotros lo tomamos, a veces naturalizamos las cosas, pero no es común que en una semana hayamos tenido 2 picos de calor de casi 40 grados, 39,6 el 30 de diciembre y 39,9 lunes. Bien, bueno, ahora te hago una pregunta más porque este es un programa un poco dedicado al surf, pero ya que estamos en estos días y que ha sucedido el meteo tsunami que pasó la semana pasada, que vos hiciste una primera tesis muy precisa. Yo después escuché un especialista chileno hablando de si a ellos les pasaría. Eras al principio el único que hablaba de que no era cuestión de viento, sino del cambio de presión. ¿Nos puedes explicar bien cómo es eso del meteo tsunami? ¿Qué es lo que sucedió el otro día? Sí, en realidad, esos 39 grados, 6 décimas que tuvimos de máxima, o el calor, esa masa de aire calurosa que tuvimos el día lunes, hizo que la presión bajara notoriamente. Y después, tras el pasaje de un sistema frontal frío que no era tan significativo, no era tan importante, produjo que la curva esa de presión atmosférica que estaba bajando, de repente subió repentinamente cuando pasó el frente. Y ese cambio en la presión atmosférica, el mar es sensible a eso. Yo no lo sabía, yo lo aprendí ahora, lo aprendí esta semana, lo digo con total humildad. Sí, te escuché en televisión diciendo... Pero yo dije, a ver, entre las hipótesis que estamos manejando, ¿qué podemos decir? Y bueno, coincide justo cuando se retiró el mar, que después avanzó, coincidió justo con el cambio de presión atmosférica. Entonces yo dije, no, acá el cambio de presión atmosférica ha producido algo. Bueno, entonces
me metí a averiguar a ver qué pasaba con esto y bueno, sí, existió. El agua salió a ocupar ese lugar. Claro, ese vacío de presión fue ocupado después por el agua. O sea, no sabíamos hasta ese momento que, o por lo menos la mayoría de los meteorólogos no sabíamos que existía un meteotsunami. Yo siempre decía, y como profesor de geografía, que el tsunami es de origen geológico, es decir, proveniente del interior de la Tierra, cuando el epicentro de un terremoto se da debajo del mar. Pero en este caso, bueno, estamos hablando de que un aumento en el nivel de las mareas, ojo, no fue una ola gigante, fue un aumento en el nivel de las mareas, se produjo por el cambio de presión atmosférica. Saben que lamentablemente costó la vida de una persona. Ni hablar porque la verdad, qué destino, ¿no? Sí. Bueno, y hablando de ese día, también escuché que vos haces kayak, que haces deporte de aguas, y te quería preguntar, porque este programa está dedicado a la cultura surf, sobre una herramienta que es el Wind Guru, que todos la consultamos mucho, sobre todo para ir a ver qué pasa con el mar. ¿Qué podemos decir de esa herramienta? ¿Vale, no vale? ¿Qué es lo que hay que ver? Todas esas flechitas que van para todos lados. Sí, es fundamental. El Wind Guru es buenísimo. Está hecho para eso. Está hecho para que la gente... O sea, también hay que saberlo interpretar muchas veces. Yo por eso cuando... a mí, en los últimos años, a partir de la pandemia, la Asociación de Surf Argentina me ha convocado para, junto con otros profesores, se da primeros auxilios, hay otros, pero bueno, también está está meteorología y bueno, yo les digo, o sea, hay que saber interpretar el Wind Guru, o sea, podés pasarlo de nudos a kilómetros por hora. Las flechas te marcan la dirección del viento, después tenés la velocidad, ya te digo que se da en varias unidades, las temperaturas, que las temperaturas son aproximadas, lo mismo que las temperaturas son aproximadas, a veces se cumplen, lo que no es tan aproximado a veces es el acumulado de lluvia, pero para el surfista no le interesa mucho eso, le interesa los swells, le interesa el nivel del mar, el periodo en segundos que tienen las olas. Bueno, eso es fundamental, es una herramienta, como vos bien decías, sumamente importante, así que a darle importancia al Wind Guru, que el Wind Guru no está inventado, el Wind Guru sale a partir de super fórmulas matemáticas que se introducen en un software y eso sale, hay diferentes organismos mundiales que te toman eso y hacen... ya la máquina, la tecnología capta todo eso y te marca las situaciones de alta presión, de baja presión y en función de eso sabemos qué va a pasar de acá a 4, 5, 6 días de plazo. Bueno, interesante. Y para terminar te quería hacer una consulta muy destinada a mis compañeros y compañeras del ISER. Pero porque es muy llamativo y hace una narración muy interesante la química que tenés vos, tanto en tus reportes en FM Universo como en Canal 8, con los conductores, hay como unas chicanas, hay un relato que uno va siguiendo y bueno, que también te atrae mucho del reporte, es un momento televisivo o radial muy interesante. Eso, ¿lo guionaron, lo coordinan? ¿Cómo se da? ¿Se fue dando espontáneamente a lo largo de los años? ¿Es cierto que vos tenés tanta confianza con Sergio, como decís siempre, o con los conductores del canal? Sí, en general tenemos con todos muy, muy buena onda. He recorrido a través de mi trayectoria de más de 30 años con un montón de conductores y con todos tengo el mejor de los recuerdos, la verdad. No puedo nombrar a todos porque por ahí me olvido de alguno, pero la verdad, sinceramente, tengo el mejor de los recuerdos de todos los conductores que pasaron por mi trayectoria profesional en este caso. Pero bueno, yo creo que es la pasión que uno le pone y la experiencia, sí, los años, vos decís. Y bueno, a través de los años va surgiendo, por eso a veces Daniel Álvarez me dice, bueno, si yo no aprendí, y lo mismo de Claudio Laciar, y ni hablar de Sergio Migonio, de Daniel Torres, con Sergio somos amigos, porque a Sergio además le gusta la meteorología, entonces ha tomado los cursos de meteorología que yo daba en un momento, así que, bueno, todo eso confluye a que, como vos decís, si querés, pero sí, igual yo me doy cuenta, que la gente realmente... Sí, porque ellos y ellas cumplen nuestro rol, están así muy alertas y te dicen, pero profe, tal cosa, sí. Cumplen nuestro rol de audiencia, entonces genera como un relato interesante, es un momento
yo que soy guionista, yo estoy guión en el ISER, que es muy interesante, despierta mucha atención. Así que bueno, agradecerte mucho, no solamente por esta entrevista, sino también por... yo te descubrí en la pandemia, pero nos ha salvado la pandemia muchas veces, sobre todo que estamos allá, gente que es difícil comunicarse, que la radio es un espacio donde llega y cumple una función muy importante. Sí. Así que agradecerte eso, el compromiso con el que haces lo que haces y que bueno, que toda esa ascendencia de ser nieto de pescadores te haya llevado a ser un referente tan importante para la comunidad. También es algo que bueno, te lo agradezco. Más que nada. No, el agradecimiento va de parte mía porque realmente me has demostrado que sos un profesional. No has venido acá así como vienen muchos en esta época del año, en verano, nada. Viniste preparado, noto que me escuchás, que me seguís y eso para mí es un orgullo. Así que felicitaciones, realmente. Tenés todo el mundo por delante. Muchas gracias. Joven, así que, bueno, y si quieren saber cómo domar los vientos de Mar del Plata, miren este domingo El Anticorchazo, con José Javier Merlos. Bueno, mirá, acá tenemos temperatura del interior, que eso nos interesa, 25 grados y medio. Tenemos la temperatura exterior abajo, 24,7. Esa es la temperatura real que está midiendo el termómetro afuera, la estación meteorológica que ustedes acaban de ver, que seguramente la van a mostrar. Sí, después, es esa, la redonda, lo que tiene como una espiral abajo. ¿Esa es la que mide la temperatura? No, esa es la que mide los acumulados de lluvia. No, eso es el barómetro y la temperatura es un pequeño sensor. Chino, claro, todo chiquitito, está todo bien ahí metido. Bueno. Son sensores. Y bueno, después tenemos la presión atmosférica, como les decía, ahí estamos en 1013 hectopascales. Lo que está en azul, que dice marca 00, ese es el acumulado de lluvias. Lo que está arriba del acumulado de lluvias es la humedad afuera, que es del 56%. O sea, esos 24,7 y esos 56% de humedad y la presión atmosférica es lo más importante. Cuando yo tengo que dar el estado del tiempo, digo 24 grados 7, 56% de humedad, la presión 1013.1 hectopascal y el viento que está aquí, ahí está marcando el viento que tiene algunos errores porque te imaginas estar acá en la ciudad. Cambia, entonces a veces yo hago una interpolación entre lo que pasa acá y lo que pasa con el dato oficial del servicio meteorológico. De todas maneras, a veces cambia bastante. Igual la Perla es una buena zona para medir, ¿no? Es bastante representativa de la ciudad, de la ciudad que tiene este mar, en el cual influye y mucho sobre lo que es el clima de Mar del Plata. Pues nosotros estamos dentro del clima, de la clasificación general de climas, estamos en un clima templado con influencia oceánica. Y yo siempre digo, templado. Mar del Plata es templado con muchísima influencia oceánica, porque hay muy pocos lugares en el mundo que que convive con el mar, que vive el mar, porque Mar del Plata tiene esa costanera que estamos en contacto pleno con el mar, no es ni Villa Gesell, ni Pinamar, ni Necochea. Bueno, Necochea tiene una costanera también, o Miramar también, pero bueno, a decir por la ciudad. Sí, que tiene esa curva y que está metido en la ciudad. Exactamente. Todo el contorno, la configuración que decíamos en la entrevista, eso hace a que, bueno, Mar del Plata tenga sus curiosidades en cuanto al clima. La mejor zona, por ejemplo, para viento noreste son las playas del sur. Un día como hoy, las mejores playas, para estar hasta las 6, 7, 8 de la noche, son las playas del sur. Y las calas de la costa, no, ya viene la brisa. Y en cambio, cuando tenemos viento sur, la mejor playa es la del centro, o la Alfonsina o Varese. Esas son las playas que están más amparadas del viento sur. En cambio, las playas del sur son las que más molesto va a ser el viento, la gente está en las carpas o se va más temprano, pero como en verano en general el viento es más del noreste, eso lo que les decía yo del tema de los balnearios del sur, tienen una ventaja porque están amparados de esa brisa que a veces sopla acá y que allá a veces no llega, por la configuración de la costa.
Bueno, datazo para elegir a dónde ir a la playa acá, cuando hay viento noreste al sur. Claro, cuando hay viento noreste hay que ir al sur, porque además después capaz se pone del norte, como va a pasar hoy. Sí. Porque si ya pasando Chapadmalal, el viento ya viró al norte, al viento de tierra, sí, seguramente va a ir después va a pasar por Barranca de los Lobos, va a pasar por Acantilado y va a llegar a toda esa parte de las playas del sur de la ciudad. Buenísimo. Bueno, José Javier, gracias de vuelta. No, al contrario. Nos vemos. Nos vemos.